Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito esta pregunta. ¿Qué abarca o en qué consiste cuando se dice en tener una verdadera separación como cristiano y más del camino crucificado? Esto nos obliga a explicar dos cosas. Número uno, ¿qué es esto del camino crucificado? Y número dos, ¿qué es esto de la verdadera separación? Así es que empecemos con lo del camino crucificado. A lo mejor es un término que muchos oyentes no conocen. Pues ustedes saben que cada denominación y cada iglesia local va adquiriendo su propio lenguaje, ¿verdad? Y esto es más que el lenguaje de una iglesia local o denominación. Realmente es un concepto bíblico, pero no en todos lados se maneja. Así es que empecemos a explicar esto del camino crucificado. Les voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 21. Leemos lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Son hermosísimas estas palabras, pero concentrémonos en los primeros dos versículos. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Se supone que como cristianos nos convertimos en seguidores de Cristo. Esto significa que debemos caminar en sus huellas, debemos poner nuestros pies sobre las pisadas que el Señor Jesucristo nos dejó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Eso lo podemos entender todos los que somos creyentes sinceros y salvos en el Señor Jesucristo. Una vez el Señor nos salva, nos pone en este camino que si lo recorremos nos hará seguir las pisadas de Cristo. Ahora aquí viene la cosa. ¿Dónde concluyó el camino por el que Jesús caminó por esta tierra? ¿A dónde lo llevó? ¿Cuál fue el final de su camino en esta tierra? Fue la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros estamos siguiendo las pisadas del Maestro, necesariamente esas pisadas nos van a llevar a la cruz. Ahora, ¿qué significa esto? Jesucristo murió en la cruz. Su muerte en la cruz fue lo más alto y más completo de la entrega y el sacrificio que Él pudo hacer a su Padre y a la voluntad de su Padre. La cruz representa morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos. La cruz representa rendirnos por completo a Dios y a su voluntad. Jesucristo terminó sus días completamente rendido al Padre. Él vivió siempre rendido al Padre, pero la cruz fue como la manifestación más grandiosa, completa, perfecta de esta entrega y de esta sumisión al Padre y a su voluntad y a su soberanía que hubo en la vida de Cristo a lo largo de todos sus días en la tierra. Entonces nosotros mismos, si estamos siguiendo las pisadas de Cristo, vamos camino a la cruz. En otras palabras, ¿a dónde nos conduce este camino? Sino a hacer una entrega completa de nosotros mismos. La cruz era un instrumento para dar muerte. Entonces, si siguiendo a Jesús llegamos a la cruz, algo tiene que haber muerto en nosotros. Cuando caminamos con Cristo, por supuesto, algo comienza a vivir desde el día de nuestra salvación. Cristo crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre, crea un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Y este nuevo hombre, Cristo en él, comienza a crecer y a madurar y a vivir en nosotros.
Pero al mismo tiempo que algo está viviendo en nosotros, algo está muriendo en nosotros. Cristo en nosotros tiene que ir mortificando, tiene que ir dándole muerte a nuestra naturaleza carnal, a nuestra mortalidad humana, a nuestra mentalidad carnal. Es imposible decir que estamos creciendo en Cristo si algo más de nosotros mismos no está muriendo continuamente. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Así es que Cristo crece por un lado, pero por el otro lado nosotros decrecemos. Esas son las palabras que utilizó Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En el proceso de crecer Cristo en nosotros, Él tiene que ir matando, por así decirlo, nuestros deseos carnales y nuestro orgullo y nuestras inclinaciones carnales, nuestro amor por otras cosas, nuestro deseo de hacer nuestra propia voluntad, de satisfacernos a nosotros mismos o de vivir para satisfacer a alguien más. Todo eso tiene que ir muriendo y va a ir muriendo si es que efectivamente estamos siguiendo las huellas del Señor Jesucristo. Entonces, el final del camino tiene que ser una rendición total, una entrega total a Dios, a su voluntad. Si vamos a terminar en la cruz, esto significa que nuestras manos tienen que terminar inmovilizadas y nuestros pies tienen que terminar inmovilizados. En otras palabras, llegar a la cruz significa que ya no estaremos haciendo nuestras propias obras, sino estaremos dedicados a hacer las obras de Dios. Llegar a la cruz significa que ya no vamos a estar caminando por nuestros propios caminos, conduciéndonos como bien nos venga en gana hacerlo, sino que llegar a la cruz significa que ya solo vamos a buscar caminar por los caminos de Dios. Llegar a la cruz significa tener nuestra voluntad completamente rendida a la de Dios, de tal manera que efectivamente podemos decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. De manera práctica, esto significa que yo ya no voy a vivir para mí mismo, yo voy a vivir para Él, voy a agradarlo a Él, voy a servirlo a Él. Ahora, eso no ocurre de la noche a la mañana, por eso hay un camino, hay pasos, hay huellas que Jesús nos dejó. Estas huellas nos van a ir llevando a crecer, a ser llenos del Espíritu Santo, a conocer su palabra, a saber practicarla, a saber buscar a Dios en oración. Estas huellas nos van a llevar a adquirir más sabiduría. Eso es lo que va a ir creciendo en nosotros o viviendo en nosotros, en nuestro hombre nuevo. Pero igualmente todo esto va a llevarnos a entender qué cosas debemos entregar de una manera más completa al Señor. ¿Qué cosas quiere el Señor que rindamos? ¿En qué quiere el Señor que nos rindamos más a Él? Y terminar en la cruz, pues es terminar completamente rendidos al Señor. Por eso es un término bíblico y un principio bíblico el decir que estamos caminando por el camino crucificado. Ese es el camino que Jesús nos dejó aquí. También podemos seguir a Jesús resucitado. Bueno, eso es otra cosa. Pero el camino crucificado es simplemente el camino por el que Jesús nos lleva para que terminemos donde Él terminó su carrera, completamente rendidos y entregados a Dios. A lo mejor sería un poquito más claro, en vez de decir el camino crucificado, decir el camino de la crucifixión o a la crucifixión, porque pues el camino no está crucificado, excepto que pensemos en Jesús como el camino. Él sí murió crucificado. Pero este es un camino vivo que nos lleva a ser crucificados. Es un camino vivo que nos lleva a morir a nosotros mismos. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto de la verdadera separación? El término separación, ¿qué es eso? Separarnos es apartarnos. Este término se utiliza en algunas porciones de las Escrituras. En 2 Corintios capítulo 6, les voy a leer una porción acá donde aparece el término. Y aquí están citando del Antiguo Testamento. Están citando una porción que está en el libro de Isaías. Pero vamos a ver. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos.
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que separación o separarnos es apartarnos. Vamos a ver de qué cosas nos tenemos que ir apartando. Y recordando lo que acabo de explicar acerca de este camino que nos lleva a una entrega total y a una renuncia total de nosotros mismos. Igualmente, el principio de la separación o de la santificación para Dios. Apartarnos o separarnos nos lleva a santificarnos. El término santificarnos significa vivir consagrados o dedicados a Dios. Igualmente, es a medida que seguimos las huellas de Jesucristo que poco a poco el poder de Cristo en nosotros, su palabra, su espíritu, Él obrando en nosotros, poco a poco nos va a ir haciendo apartarnos de las cosas con las que antes teníamos compañerismo. Si vamos a crecer en Cristo, tenemos que apartarnos de muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros vivimos viendo y escuchando los programas equivocados en la televisión y escuchando la música equivocada, ¿en qué momento va a haber espacio en nuestra mente y en nuestra imaginación para meditar en la palabra de Dios y para pensar en Dios y en sus caminos y en sus tesoros y en las cosas eternas? Así es que si queremos un mayor entendimiento de Dios y de sus caminos, vamos a tener que practicar una separación, o en nuestra mente vamos a tener que apartarnos de la música y de los programas de televisión y de las cosas que se ven en internet, para poder tener una mente limpia y dispuesta y dedicada al Señor y a su palabra. Si vamos a tener una comunión más estrecha con Dios, tarde o temprano tenemos que irnos apartando de los lugares de juego y de risa y de entretenimiento que hay en este mundo, y de las personas y los grupos de personas con los que antes solíamos nosotros tener comunión, de las conversaciones en las que nosotros participábamos antes. Es imposible seguir creciendo en Cristo si no nos apartamos de esas cosas. Igualmente tenemos que apartarnos de los deseos desordenados que todavía combaten en nuestros miembros. Tenemos que ir haciendo a un lado todos esos deseos y no alimentarlos y no dejarnos esclavizar por ellos. Tenemos que ir buscando agradar a Dios, y eso nos va a hacer y a obligar a apartarnos de hacer aquellas cosas con las que nos agradábamos a nosotros mismos. Así es que tenemos que separarnos de las actitudes de la carne, de los enojos y el orgullo y las maledicencias que salen de nuestra boca, procedentes del viejo corazón. Tenemos que apartarnos de todo eso. E igualmente, tenemos que apartarnos de la vanidad de la que antes éramos esclavos. Y muchas veces Jesús viene y nos salva, y Él comienza poco a poco a transformarnos y a convertirnos. Un día vamos a descubrir cuán vanidosos seguíamos siendo, aún ya siendo salvos, porque pues todavía no había llegado el momento para que Jesús nos tocara y empezara a trabajar en nosotros para apartarnos de la vanidad. Pero somos tremendamente vanidosos. Si somos honestos, nos arreglamos para hacer una impresión en otros. Las damas, especialmente por naturaleza, se arreglan buscando llamar la atención de otros, o a veces hasta para competir con otras damas, para ver quién se ve más bonita. Y atraemos miradas que no necesitamos atraer, y atraemos miradas que Dios no quiere que estemos atrayendo. Así es que, ¿qué creen? Vamos a tener que apartarnos también de la manera sensual con la que nos vestíamos antes, y de la manera tan vanidosa como nos presentábamos delante de la gente. Entonces nuestra presentación personal tiene que ir cambiando necesariamente,
porque necesitamos ir dejando atrás toda esa vanidad. Así es que todo esto es parte del fruto que da el proceso de caminar en este camino que nos lleva a morir a nosotros mismos. Es un proceso. Luego es el resultado de todo un camino. Tenemos que tener claro que la santificación es un fruto. Entonces, no debemos frustrarnos si no vemos perfección aún en nuestra vida. Concentrémonos en seguir caminando con Jesucristo, en seguir creciendo en nuestra relación de amor con Él, en seguir siéndole fieles y obedientes. Las cosas francas y obvias de las que Dios nos pide apartarnos, dejémoslas a un lado, apartémonos de ellas. Tiene que ser así si estamos buscando agradar a Dios. Y luego Dios poco a poco nos va a ir abriendo los ojos y nos va a ir enseñando a apartarnos de cosas que al principio no eran tan francas y tan obvias. Hay cosas que todo el mundo hace, conductas que todas las personas tienen, incluyendo las personas cristianas. Si Dios nos está llamando a caminar más adentro con Él, más alto y más profundo, si Dios nos está llamando a dejar el atrio para entrar al lugar santo en su santuario, si Dios nos está invitando a ir más allá del lugar santo y a entrar al lugar santísimo, Dios entonces va a empezar a hacer que nos apartemos de cosas que no eran al principio tan obvias. Estamos hablando de actitudes, estamos hablando de vanidad y de esas cosas que están más profundas en nuestra voluntad. Así es que les voy a leer en Romanos capítulo 6 una porción muy importante. A partir del verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, si seguimos pecando es porque todavía somos esclavos de eso, de aquello. Por eso Dios nos pide apartarnos. Continúo leyendo Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es que aquí tenemos claramente el hecho de que si seguimos nosotros satisfaciendo los deseos de la carne, seguiremos siendo esclavos del pecado. Jesucristo ya nos liberó de la esclavitud, así es que con su ayuda y en su nombre podemos renunciar o apartarnos o separarnos de esas cosas y dedicarnos, santificarnos, consagrarnos a vivir para Dios. Una vida limpia, una vida que le agrade al Señor. Bueno, ¿qué fruto teníamos cuando éramos siervos del pecado? Vivíamos miserables, vivíamos llenos de culpa, avergonzados, alejados de Dios, como que no queremos esa clase de resultado o de fruto. Pero ahora que pertenecemos al Señor Jesucristo, ¿cuál es el fruto de vivir una vida para Dios? La santificación, dice Romanos. En otras palabras, cada vez vamos a poder agradar a Dios más y más con nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestro modo de vivir, nuestra manera de presentarnos delante de los demás, el estilo de vida que estamos eligiendo vivir. Eso es la verdadera separación y eso es el camino que nos lleva a ser crucificados con Cristo.
Así es que este es el verdadero camino cristiano. Por eso, una vez salvos, el Señor espera que crezcamos. El Señor espera que sigamos este camino que va a dar mucho fruto, fruto de santificación. La siguiente pregunta es esta. En Levítico, Dios ordena que el fuego del altar no debía apagarse nunca, que siempre debía mantenerse encendido. Si esto era así, ¿cómo sabían los sacerdotes y el oferente que el sacrificio había sido acepto? Si siempre hemos predicado que la señal de esa aceptación era el fuego que descendía del cielo. Y añaden con un comentario aquí que si el fuego cayó solo una sola vez sobre el altar, haciendo referencia al día en el que fue consagrado el templo. Bueno, este es un tema maravilloso. Voy a explicarles cómo funcionaba esto del fuego que descendía del cielo y eso, creo yo, va a responder a esta pregunta. Ahora, efectivamente, Dios ordenó que el fuego no se apagara nunca. Por eso era que en el Antiguo Testamento ellos tenían que alimentar el altar con una ofrenda, un sacrificio diario, un holocausto diario. Cada mañana y cada tarde tenía que arder un holocausto en el altar y esto mantenía el fuego encendido. Ahora, una pregunta. ¿Qué hacían con ese fuego cuando Dios daba la orden para que el campamento se fuera levantado y marcharan al siguiente lugar en su etapa o en su jornada camino a la tierra de Canaán, cuando ellos estaban en Egipto? Recuerden que ese altar era cubierto con las diferentes cubiertas que había en el tabernáculo. Así es que obviamente sí había ocasiones en las que el fuego tenía que apagarse, pero era cuando el campamento tenía que marchar y ellos tenían que cubrir esos muebles. Los sacerdotes llevaban esos muebles sobre sus hombros y el campamento tenía que armarse o ubicarse en una siguiente estación que los ponía cada vez más cerca de la tierra prometida o de la tierra de Canaán. Entonces hay un principio aquí que vale la pena examinar. Ahora, Dios nos pide a nosotros como cristianos mantener siempre el fuego encendido. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Y en el libro de Romanos dice que en lo que requiere diligencia, dice, seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En otras palabras, ardiendo en el espíritu. El fuego siempre tiene que estar encendido en nuestra vida. El fuego de amor por Dios. El fuego de deseo por Dios, de celo por Dios. El fuego del Espíritu Santo en nosotros, el fuego de su palabra. Siempre tiene que estar encendido. Bueno, pero regresemos a lo que ocurría en la antigüedad. Y hay versículos que son más explícitos que otros, pero si entendemos el principio espiritual, vamos a saber cómo funcionaba. Yo empezaría con la historia de Abel y de Caín. En el libro del Génesis, ambos llevaron una ofrenda al Señor. Abel llevó un corderito y lo presentó en sacrificio delante de Dios, y Caín llevó el fruto de la tierra. Ahora, ellos ya conocían el principio expiatorio que había en la sangre, porque a estas alturas ya los papás, Adán y Eva, ya habían pecado, y ellos estuvieron allí para ver cómo Dios sacrificó un par de animales para vestir con las pieles de los animales la desnudez externa de Adán y Eva, y obviamente Dios se valió de la sangre de esos animales inocentes para cubrir la culpa del hombre y de la mujer. Por eso es que Abel, el día que le tocó traerle un sacrificio al Señor, trajo un corderito. Él vino con una actitud preciosa. Vino con un cordero y dijo, Señor, pues no me costó gran trabajo la crianza de este corderito. Pero, Señor, aquí te lo ofrezco, porque no vengo a ti ofreciéndote mis logros y mi sustancia. Vengo simplemente, Señor, a rendirme delante de ti, y vengo confiando en la sangre de este animalito inocente, que esa sangre pueda cubrir cualquier culpa con la que yo te haya ofendido. Y luego vino Caín, y Caín trajo el fruto de la tierra. Bueno,
En Génesis capítulo 4, verso 4 leemos: y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda? No solo a Abel, también la ofrenda. ¿Y cómo sabemos que Dios no miró con agrado a Caín y tampoco su ofrenda? Cierto, aquí no lo dice explícitamente, pero cuando les explique todo el cuadro, van a ver cómo el principio espiritual es válido. Seguramente descendió fuego de Dios y encendió la ofrenda de Abel. Y no había ningún fuego en la ofrenda de Caín. Cuando Dios recibe nuestra ofrenda o la entrega de nosotros mismos con gozo y con aceptación, el fuego va a estar allí. En otras palabras, el gozo, la vida, la gratitud. Algo se enciende en nosotros cuando hemos hecho una nueva entrega de nosotros mismos al Señor. Y Dios está agradado con esa entrega que hicimos de nosotros mismos. El fuego se enciende. Genera en nosotros un deseo más profundo, un amor más profundo por Dios. Un deseo por agradarlo todavía más. Pero cuando el Señor no se agrada de nosotros, pues eso nosotros mismos lo vamos a saber y lo vamos a sentir. No hay más gozo, no hay más emoción, no hay más ganas de servir al Señor. Así que aquí vemos este principio en operación. Luego, en Levítico capítulo 9, tenemos la primera historia explícita de cuando el fuego descendió de Dios y consumió las ofrendas. Y esto fue precisamente cuando inauguraron el tabernáculo mosaico allá en el desierto. Cuando están todavía acampados al pie del monte de Sinaí, Dios dio instrucciones. Fabricaron los muebles, la estructura, armaron el tabernáculo, pusieron los sacrificios determinados en el altar y después de terminar con todos los procedimientos y de poner todos los sacrificios por sus piezas, como Dios había mandado, en Levítico 9:22 leemos: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es claro que el fuego lo encendió Dios, este fuego inicial. Así es que Dios encendió el fuego del altar allí en el tabernáculo, en el altar del holocausto, cuando ellos estaban acampados al pie del monte de Sinaí. Ahora, un tiempo después, vinieron los israelitas y por órdenes de Dios levantaron el tabernáculo. Y cuando levantaron el tabernáculo, como expliqué al principio, nada más que ahora se los leo, en el libro de Números se da el procedimiento de qué tenían que hacer con esos muebles. Acuérdense, el fuego está encendido en el altar de bronce. En el libro de Números, capítulo 4, leo desde el verso 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y los otros velos, ¿verdad? Luego en el verso 7 explican cómo cubrían la mesa de la proposición. En el verso 9 cubrían el candelero. Y en el verso 11 cubrían el altar de oro. En el verso 12 dice: y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre parihuelas. Luego en el verso 13 dice: quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve: las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario,
cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Así es que tenían que limpiar el altar y tenían que cubrirlo. Lo cubrían con la cubierta de púrpura, con un paño de púrpura y con la cubierta de pieles de tejones. Eso obligaba a apagar el fuego. Ahora, cuando ellos marchaban, cuando ellos peregrinaban de un lado al otro, la columna de nube y fuego iba sobre ellos, iba sobre los líderes, sobre Aarón, Moisés y María, que iban al frente. El fuego no se había ido a ningún lado. Así es que donde se detenía la columna de nube y fuego en ese nuevo lugar, allí ellos otra vez armaban el campamento, armaban el tabernáculo y entonces tenían otra vez que seguir ofreciendo el holocausto continuo en el altar. Por puro principio espiritual, yo creo que donde se detenía la columna de nube y fuego era en el siguiente lugar donde el fuego de Dios iba a descender sobre los sacrificios nuevos que se presentaban sobre un altar limpio y fresco. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante dejarnos guiar y dejarnos conducir por Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante? La columna de nube y fuego representa al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad o el que nos ayuda a encontrar esa siguiente huella que nos dejó Jesucristo en el camino. Ese siguiente pavimento donde Él puso sus pies y donde ahora quiere Él que nosotros pongamos nuestros pies. Si nosotros seguimos al Señor, ese paso que demos nos va a llevar a una nueva experiencia en donde el fuego va a estar esperando por nosotros. Allí va a haber un nuevo fuego para nosotros, un nuevo amor, un nuevo deseo, un nuevo celo por el Señor Jesucristo. Si seguimos al Señor, Él nos va a llevar a un lugar en donde el fuego va a estar esperando por nosotros. Igualmente el maná, ese nuevo lugar es el nuevo lugar que Dios eligió para que allí descendiera el maná. Así es que tenemos que seguir al Señor, tenemos que saber dejarnos conducir por Dios. Allí va a estar el fuego, allí va a estar el maná. Ahora, hay algo muy importante con esto. Les leo Levítico capítulo 1, verso 7, porque los sacerdotes tenían una función también. Levítico 1, verso 7. Dice, cuando habla de los holocaustos, en el verso 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. El sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Resulta ser que ahora se nos dice que los hijos de Aarón tenían que poner fuego sobre el altar. Esto nos dice lo siguiente. Dios encendía el fuego inicial, pero era tarea de los sacerdotes mantener el fuego encendido. Era tarea de ellos. El fuego no lo podían encender los sacerdotes, porque allí estarían ellos cambiando, alterando un principio espiritual, un cuadro con el que Dios quería y quiere instruirnos a todos nosotros. Dios enciende el fuego inicial, a los sacerdotes les toca mantenerlo encendido. Ese principio sigue aplicado para nosotros. El día que Dios nos bautiza con su Espíritu Santo, Dios enciende el fuego inicial. Pero ahora nos toca a nosotros mantener ese fuego encendido. Y por supuesto que hay nuevas experiencias, nuevas visitaciones de Dios, más fuego proveniente de lo alto, esperando tocarnos y bendecirnos. Por supuesto que sí. Cuando Dios nos da experiencias nuevas, pone un fuego nuevo en nosotros. Bueno, a nosotros nos toca mantener la llama encendida, mantener el fuego encendido. Así es que el principio sigue operando de la misma manera. Hay diferentes versículos que podemos leer probando y comprobando esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12,
verso 1, leemos lo siguiente. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alimentar el altar, con el propósito de alimentar el fuego. Nuestras nuevas entregas de nosotros mismos. Cada cosa nueva que le rendimos al Señor hace que la llama se incremente, que el fuego se incremente. Una persona que sabe entregarle a Dios lo que Dios le pide, una persona que sabe rendirle al Señor las áreas de su vida que Dios le pide rendir, es una persona llena de gozo, llena de amor por Dios. Pero una persona que se resiste a hacer las entregas que Dios le pide hacer, su fuego se le va a ir apagando, su fuego va a ser muy pequeño. Muy poco celo, muy poco amor, muy poco deseo por Dios, muy poco entusiasmo por Dios. Así es que aprendamos a mantener esa llama encendida. Nuevamente, ahí es donde Pablo le dice a Timoteo: tú debes avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Muy bien. Veamos otras ocasiones en donde cayó el fuego de Dios. No solamente fue allá en Levítico capítulo 9. Si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, tenemos la historia de Elías y los famosos profetas de Baal. Primera de Reyes 18, verso 38. Cuando Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y puso el sacrificio, y luego recordarán que echó un total de 12 medidas de agua alrededor del altar y puso el animal en el altar. Él oró. Y en Primera de Reyes 18:38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías aquí estaba desafiando a los profetas falsos de Baal y a los profetas falsos de Acera y al pueblo de Israel. Los israelitas estaban claudicando entre dos pensamientos. No se decidían si adorar al Dios de Abraham o adorar al Dios de los sidonios, a los ídolos falsos. Y Elías les dijo: miren, es muy fácil saber quién es el verdadero Dios, aquel que enciende nuestro corazón con el fuego verdadero, aquel que da vida y esperanza y luz a nuestra vida. Él es el Dios verdadero. Así es que Elías los retó y les dijo: hagamos un altar, ustedes hagan uno y yo voy a hacer otro. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Así es que yo le pregunto al oyente, usted que me está escuchando, hágase la pregunta: ¿cuánto verdadero fuego espiritual hay en las cosas que usted hace? En las cosas a las que usted se está dedicando. En las cosas a las que usted le está entregando su sustancia, su energía, su vida, su tiempo, su intelecto. ¿Cuánto verdadero gozo está encontrando allí? ¿Cuánta vida, cuánto poder está encontrando usted en eso? El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y muchas veces convertimos en dioses a nuestras actividades o a nuestro trabajo. O el Dios del dinero, diferentes dioses. Pero cuánto verdadero fuego, cuánto amor está ardiendo en nuestro corazón cuando nos dedicamos a eso. Pero Elías dijo: ahora yo le voy a poner un altar aquí a Dios, y el Dios que responda por fuego. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, créanme, por experiencia, nada puede provocar el gozo, la paz, la vida, el amor que genera en nuestros corazones el hacer una entrega al Señor Jesucristo de nuestra vida. Así es que cuando Elías puso este altar, el fuego cayó de lo alto y Dios encendió el altar. Hay otra ocasión también, hay otra historia en Primera de Crónicas capítulo 21. Esta es la historia del rey David. Cuando el rey David hizo un censo fuera de la voluntad de Dios y sin pagar por el rescate de aquellos que habían sido censados, Dios se enojó y vino el profeta y le dijo: mira, David, escoge tu castigo. Y David, que pues no era perfecto, pero conocía a Dios, dijo: cualquier cosa que esté en las manos de Dios. Dios es misericordioso. Dios sabrá tener misericordia.
y pues vino una plaga. Y entonces el ángel de Dios que traía la plaga se detuvo en la era de Ornán, Jebuseo. Y David supo que tenía que hacer un sacrificio en la era de Ornán, el Jebuseo. Resulta ser que este lugar quedaba exactamente en el monte Moria, el lugar en donde más adelante Salomón iba a edificar el templo. Esta fue la oportunidad que Dios le dio a David para comprar ese terreno ahí en los montes de Jerusalén. Allí David redimió el terreno para que pudiera ser edificado el templo más adelante. Así es que David compró la heredad a este Jebuseo porque dijo, yo no voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste. Compró el terreno, compró los animales e hizo un sacrificio a Dios. Ornán le ofreció a Dios el terreno, le ofreció a Dios los animales por puro amor al rey David. Pero David dijo en 1 de Crónicas 22:24, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Qué lección para nosotros. No sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Así es que Dios respondió con fuego en esa ocasión. El altar del holocausto se encendió. El fuego cayó sobre el tabernáculo. Y ese día la era de Ornán quedó santificada para que más adelante construyeran el templo. Así es que ahí tenemos otra ocasión y otra historia. No son las únicas, hay más. En 2 de Crónicas, capítulo 7, aquí tenemos la historia de la inauguración del templo de Salomón. Allí, en lo que un día fue la era de Ornán, el monte de Moria, en los montes de Jerusalén. Así es que Salomón construyó la casa y consagró la casa y puso las ofrendas en el altar por mano de los sacerdotes. Y en 2 de Crónicas 7, verso 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué escena más poderosa. Ahora, de aquí se desprende entre paréntesis un principio tremendo también. Primero llegó el fuego, entonces adoraron y alabaron. Nosotros muchas veces tratamos de producir el fuego. Creemos que cantando más recio o palmeando más fuerte vamos a producir algún tipo de fuego. A veces creemos que orando más largo y más recio vamos a producir un fuego que de alguna manera no está ardiendo como sabemos que debiera. Creemos que sirviendo a Dios, involucrándonos en actividades de la iglesia, vamos a provocar el fuego y nos vamos a sentir bien. Y la verdad es que es el fuego el que da como resultado todo lo demás. Nosotros no podemos provocar ese fuego, no podemos producirlo. Por eso, los sacerdotes no eran los que producían el fuego. Los sacerdotes lo que tenían que hacer era mantener la llama encendida. Solo Dios puede producir o provocar esa clase de fuego en nosotros. Si sentimos que la llama se nos está apagando, regresemos al altar, que es donde desciende el fuego. ¿Qué de nosotros tenemos que entregar? Hay algo obviamente que tenemos que rendir. Hay algo que tenemos que entregarle al Señor. Hay una nueva entrega de nosotros mismos que tenemos que hacer. Cuando la hagamos, el fuego va a estar allí. Y luego, como lo hacían con el tabernáculo, tomaremos de ese fuego y encenderemos el altar de oro del incienso y vamos a orar más, y vamos a adorar más, y vamos a alabar más al Señor. Encenderemos el tabernáculo y el franquincienso en la mesa de los panes, y vamos a tener más revelación, más entendimiento de la palabra, y más fe y más celo por poner por obra la palabra. Pero el fuego es la causa que produce
el servicio y la alabanza y la adoración y la oración. Todo lo demás no va a producir el fuego. Es el fuego el que produce todo lo demás. Muy bien. Y tenemos otra ocasión que no es tan explícita, pero por puro principio espiritual, estoy seguro que ahí descendió fuego de Dios también. En 2 de Crónicas, capítulo 29, es la historia del rey Ezequías. Y él limpió el santuario, limpió el altar, hizo que se consagraran otra vez al Señor los sacerdotes, los levitas, pusieron las ofrendas en el altar. Y en 2 de Crónicas 29, verso 26 leemos: y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Aquí no se nos dice cómo empezó el fuego, pero yo creo que podemos con toda seguridad concluir que el fuego vino de arriba. Y una vez se encendió el sacrificio, volvió el cántico de Jehová al campamento de Israel. Este fuego produjo o volvió a encender el amor hacia Dios en el corazón de los israelitas, y adoraron y alabaron a Dios y cantaron. Es así como debe funcionar. En Romanos capítulo 5, verso 5 se nos dice claramente que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Nosotros no podemos provocar ese amor, producir ese amor. El fuego de Dios es el que lo produce, y es un fuego que viene de arriba. Bueno, la última ocasión clara y explícita la vemos en el día de Pentecostés, en donde el fuego de Dios descendió sobre los 120 en el aposento alto. Y no es la única vez que fueron llenos del Espíritu Santo. 2-3 capítulos después de una persecución buscaron a Dios, y allí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es gente que ya había sido llena el día de Pentecostés. Así es que podemos experimentar nuevas llenuras del Espíritu Santo a medida que caminamos con Dios y hacemos mayores entregas. Pero el día de Pentecostés, el fuego de Dios cayó sobre la aceptación de los discípulos al sacrificio que hizo Cristo. Allí fue Cristo el que murió en el altar. Y el fuego de Dios descendió sobre los seguidores de Cristo, que hicieron suyo el sacrificio de Cristo, que hicieron suya la sangre redentora del Señor Jesucristo. Por eso el único requisito para recibir el bautismo con el Espíritu Santo es la salvación. Cuando con gratitud abrazamos la cruz de Cristo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, nuestra aceptación del sacrificio de Cristo es todo lo que Dios está esperando ver para mandar el fuego de su Espíritu Santo y bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, y darnos los dones del Espíritu, el don de hablar en otras lenguas, que es el que primero se manifiesta cuando somos bautizados en el Espíritu. Así es que, qué lección más bonita la que generó esta pregunta. Gracias por la pregunta. Mantengamos el fuego encendido. Busquemos ese fuego inicial si aún no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y una vez ha llegado la experiencia, mantengamos el fuego encendido. Eso ya nos corresponde a nosotros. La siguiente pregunta tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Y es esta. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de los dones del Espíritu, hace también una alegoría con el cuerpo humano, que cada uno tiene una función particular, que ninguna sin la otra podría funcionar correctamente. Después hace una serie de preguntas de donde surge mi inquietud. Y nos preguntan esto. ¿Son todos maestros, son todos pastores, tienen todos el don de sanidades, hablan todos en lenguas? Eso lo dijo el apóstol Pablo, entonces esta es la pregunta. ¿No todos deben hablar lenguas? ¿Solo algunos? Hay personas que opinan que las lenguas no son para todos. Así es que
Vamos a comentar al respecto de esto. Esa es la pregunta, esa es la inquietud con las lenguas. ¿Todos deben hablar en lenguas cuando son bautizados con el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, veamos qué nos dicen las Escrituras acerca de esto. Efectivamente está citando 1 Corintios 12, verso 27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino aún más excelente. Y habla del amor en el capítulo 13, ¿verdad? Tenemos que entender lo del don de lenguas. Si nos vamos al libro de los Hechos y vemos a los discípulos orar por otras personas para que estos reciban el bautismo con el Espíritu Santo, no existe ocasión alguna en el libro de los Hechos en donde no veamos que la gente que recibió el Espíritu Santo hablaron todos en lenguas y profetizaron. En otras palabras, la evidencia que ellos fueron bautizados era algo visible. Si el bautismo con el Espíritu Santo es algo que no tiene ninguna evidencia en la Biblia, en la vida del creyente, ¿por qué en tantas ocasiones en el libro de los Hechos dice y fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo saben si es algo que no se demuestra por fuera? Excepto que el Espíritu Santo y el bautismo, la experiencia del bautismo, sí venga acompañada de una demostración visible que deje que el que recibe y el que ministra sepan que la persona recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Déjenme detenerme aquí y explicar algo. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como Salvador nuestro, ¿quién llega al corazón? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Uno de los tres? ¿Dos de los tres? ¿Los tres? Dios es uno, Dios es indivisible. Cada lado de la divinidad tiene una manifestación especial, una revelación especial, una función especial. ¿Cierto? Dios es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios es uno. Cuando Jesucristo llega al corazón llegan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que es un error decir que no tenemos el Espíritu Santo dentro cuando ya somos salvos y Jesucristo está en nosotros. Pero también es un error decir que eso es a lo que se refiere a la Biblia como el bautismo con el Espíritu Santo. Es obvio que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia adicional a la experiencia de la salvación. En el aposento alto los 120 ya eran salvos. Bueno, recibieron una experiencia adicional. Los discípulos de Juan el Bautista, Pablo les preguntó cuando se los encontró, les dice, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Ellos dijeron, ¿qué es eso? No sabíamos que había Espíritu Santo. Bueno, Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo supo Pablo que fueron todos llenos? Tiene que haber habido una evidencia. Así es que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia adicional al hecho de tener al Espíritu Santo dentro desde el día de nuestra salvación. Una cosa es tenerlo dentro, otra cosa es tenerlo sobre. Muy bien. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo por algo es santo. Él va a comenzar a santificarnos. El Espíritu Santo dentro de nosotros empieza a santificar áreas de nuestro corazón, por supuesto que sí. Pero luego cuando recibimos la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo sobre nosotros empieza a obrar la santificación de Dios a otros niveles en nuestra vida. El miembro más pecaminoso que tenemos todos es nuestra lengua. Eso lo dice Santiago. Santiago dice que la lengua es un fuego encendido por el infierno mismo. La lengua es tremenda, es el miembro más pecaminoso que tenemos. Así es que hace sentido que lo primero que el Señor toca cuando nos bautiza con su Espíritu Santo es nuestra lengua. Lo primero que el Señor santifica es nuestro hablar.
les dije al principio, no hay una sola ocasión en el libro de los Hechos en donde la gente haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo y no haya hablado en lenguas y profetizado. Así es que lo primero que hace el Señor es darnos esa evidencia, santificar nuestra lengua y darnos el don maravilloso de hablarle a Dios en su idioma, un lenguaje no aprendido, un lenguaje desconocido para nosotros. El don de lenguas es importantísimo. En 1 Corintios, a partir del capítulo 12, Pablo discute acerca del don de lenguas. Y Pablo dice cosas muy importantes. Él nos enseña que todos los demás dones son para edificar a los demás, pero dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Necesitamos esa experiencia. Necesitamos edificar nuestro hombre espiritual y una manera como lo logramos es hablando en otras lenguas, en el idioma del Espíritu. Así es que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y luego dice, el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres. Así es que tenemos que aprender a hablarle a Dios con el idioma que Dios nos da para hablarle. Ahora, quiero que notemos algo más. Solo voy a comentar en el libro de Isaías, capítulo 28. El profeta nos dijo lo siguiente, Isaías 28, verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Bueno, aquí está diciendo que Dios iba a hablarle a su pueblo en lengua de tartamudos, en extraña lengua. En 1 Corintios, capítulo 14, me parece, por allí, el apóstol Pablo vuelve a citar a Isaías cuando habla acerca del don de lenguas. Así es que interesantemente el profeta Isaías estaba hablando del don de lenguas, cuando dice que Dios iba a hablar en otras lenguas y en lengua de tartamudos. En 1 Corintios capítulo 14, verso 21 dice, en la ley está escrito, entre otras lenguas, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así es que Pablo está haciendo referencia a esa profecía de Isaías, hablando del don de lenguas. Qué importante es el don de lenguas. Muy bien. Tenemos que entender otra cosa. En 1 Corintios 14, verso 18, Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por supuesto, el que habla en lenguas le habla a Dios y solo Dios entiende. Pero dice, gracias a Dios hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo estoy seguro que Pablo no solamente está hablando de cantidad, está hablando de otro factor acá que él mismo menciona en 1 Corintios 12, verso 10. Cuando habla de los dones que el Espíritu reparte, dice, a otro le da el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Diversos géneros. Yo entiendo la palabra géneros haciendo un ejemplo, una analogía, por ejemplo, con edificios. Un hospital es un edificio. Una estación de bomberos es un edificio. Una estación de policía es un edificio. Pero son diferentes géneros de edificio. No sirven para lo mismo. No son para lo mismo. No se ven igual porque su función es diferente. Un aeropuerto es un edificio, pero no se ve igual que un hospital. Un edificio de oficinas es un edificio, pero no se ve igual
que una escuela, que un edificio para escuela. Y el término es correcto, ese es el término que se utiliza, diversos géneros de edificios. Bueno, Pablo habla de diversos géneros de lenguas. Quiere decir que no todas son para lo mismo. Cuando Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, yo creo que está hablando de géneros, diversos géneros. Pablo habla de cantar en el Espíritu, obviamente lo hace en lenguas. Habla de orar en el Espíritu, obviamente lo hace en lenguas. Y muchas veces experimentamos que una es la lengua que utilizamos para cantar y otra es la lengua que utilizamos para hablarle a Dios o para orar. Luego en el libro de Romanos se nos habla acerca del Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros cuando dice de Romanos capítulo 8 verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese por es para, o más bien, perdón, a través de nosotros, a través de nosotros. El Espíritu intercede por nosotros o a través de nosotros. En otras traducciones claramente dice a través de nosotros, con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios ora a través nuestro, con gemidos indecibles, gemidos que no se pueden expresar, no se pueden repetir. Está hablando de otras lenguas, está hablando de un género de lenguas. Así es que hay lenguas que Dios nos da para hablarle a Dios, para cantarle a Dios. Hay lenguas que Dios nos da para orar. Y luego hay lenguas, otras lenguas, otro género de lenguas que Dios nos da cuando nos mete a estos niveles tan profundos de intercesión, en los que el Espíritu está orándole a Dios a través nuestro. Ahora, estas son lenguas que no necesitan ser interpretadas por nadie más, porque no le estamos hablando a nadie más. Estamos hablándole a Dios. Lo estamos haciendo en lo privado de nuestra habitación o a lo mejor estamos en un servicio público en el que todos estamos hablándole a Dios. No estamos hablándole a los demás. Entonces a los demás no les interesa lo que estamos diciendo. Ellos están demasiado ocupados hablándole ellos a Dios, como para estar pensando en qué estamos nosotros diciéndole a Dios. Esas lenguas no necesitan interpretación porque no es un mensaje divino de lo alto para el resto de la gente. No, son géneros de lenguas que usamos para orarle a Dios, para hablarle a Dios. Pero Pablo habla de lenguas que necesitan ser interpretadas. A estas lenguas se refiere cuando en el capítulo 14 dice de Primera de Corintios, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que habla en lenguas, refiriéndose al poder que los dones tienen para edificar a otros. A no ser, dice, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces añade, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Verdad? Dice, si por la lengua no diereis palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Estaríamos hablando al aire, ¿verdad? Así es que dice, podemos orar en lengua extraña o desconocida, podemos cantar en lengua extraña o desconocida, pero cuando se trata de hablar en lenguas porque Dios está dando así un mensaje para el resto de la gente, esas tienen que ser interpretadas. Entonces dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ese es un don que Dios no le da a todo el mundo. Hay quienes lo tienen y hay quienes no lo tienen. Pero este es ese género particular de lenguas que es un mensaje a través del cual vamos a edificar a la gente cuando estas lenguas puedan ser interpretadas por quien tenga el don de interpretarlas. A veces es la misma persona que dio el mensaje. Entonces,
Y esto dice, para edificar a los demás, para edificar a la iglesia. Si quiere edificar a los demás, pídale a Dios que haya interpretación para sus lenguas. Bueno, estas lenguas son para edificar a la iglesia. Entonces, ¿dónde quedan las lenguas que son para edificarnos a nosotros mismos? Las lenguas que son para edificarnos a nosotros mismos son las que le hablamos a Dios en oración, en intercesión, en adoración. Y las lenguas que necesitan ser interpretadas son este otro género de lenguas, un mensaje en un idioma desconocido que decimos en voz alta cuando todos están prestando atención y todos están escuchando. Ese necesita ser interpretado. Ese don no lo tiene todo el mundo, pero las lenguas que son para hablarle a Dios, esa es la evidencia de la experiencia del bautismo en aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Así es que allí tenemos la explicación y la diferencia. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.